el siglo XIX, Julio Verne soñó máquinas que surcaban los océanos y llegaban a la luna. Para sus lectores, era fantasía imposible. Para nosotros, es el pasado. Hoy, en laboratorios secretos y en pantallas de código, se escribe el próximo sueño. Un sueño que no se trata de conquistar el espacio exterior, sino de rediseñar el interior de la materia misma, de construir, átomo a átomo, el futuro de la vida humana. Bienvenidos al plan más ambicioso de todos, el viaje en 5 etapas desde el Homo sapiens hacia el Homo cosmicus. Etapa 1. La precisión, el dominio del átomo individual. Todo comienza con el control absoluto, no con teorías, sino con el momento en que la humanidad vio y luego tocó la pieza más pequeña de la realidad. El salto ocurrió en 1981, con el microscopio de efecto túnel. De pronto, dejamos de imaginar los átomos. Los teníamos en pantalla, como montañas en un paisaje alienígena. Habíamos ganado los ojos. Pero el verdadero hito llegó 9 años después, en un laboratorio de IBM. Los científicos no solo vieron, usaron aquel microscopio como la pinza más precisa del universo para arrastrar y colocar 35 átomos de xenón, uno a uno, formando el logotipo de la empresa. Fue el equivalente a escribir con granos de polvo usando una grúa gigante. Habíamos ganado las manos. La metáfora es perfecta. Es como si pudiéramos colocar cada grano de arena de una playa en una posición exacta. Un poder divino. Pero ahí estaba la trampa. Para construir el microchip más simple con esta técnica necesitaríamos milenios. Era el trabajo de un artesano celestial, condenado a la lentitud eterna. Este fue el primer paso fundamental, demostrar que el sueño no violaba las leyes de la física. El átomo era tangible, manipulable, pero también fue la prueba más clara de que si queríamos construir un futuro, no podíamos ser solo artesanos. Necesitábamos crear ejércitos de obreros invisibles y un arquitecto con una inteligencia sobrehumana. Esa es la paradoja gloriosa de la etapa 1. Nos dio el poder supremo sobre la materia y al mismo tiempo nos mostró con crudeza que ese camino, por sí solo, era un callejón sin salida. Fue la chispa que obligó a la ciencia a pensar en la revolución que viene después. Etapa 2. La automatización, el ejército de nanorobots. La solución al callejón de la lentitud no fue ser más rápidos, fue crear obreros, billones de obreros invisibles. Entramos en la era de los nanorobots, donde dejamos de mover átomos con pinzas gigantes para enseñarles a ensamblarse solos. El punto de inflexión llegó en 2016 con el Premio Nobel de Química, premiando las primeras máquinas moleculares. Imagina un motor 10.000 veces más delgado que un cabello que gira cuando le das luz, o un ascensor molecular que se extiende y contrae. Estas no son metáforas, son moléculas sintéticas diseñadas para ser engranajes, palancas y motores en la escala de lo invisible. Pero el verdadero salto hacia un ejército programable vino de robots hechos de ADN. Los científicos descubrieron que podían usar el código de la vida como software y hardware a la vez. Hoy existen origami de ADN, hebras que se pliegan solas en formas 3D predeterminadas, como cajas con cerraduras moleculares. Robots de entrega. En 2018, científicos de Caltech crearon un enjambre de robots de ADN que identificaba células cancerosas, les abría su cerradura y liberaba su carga mortal, un fármaco, sin tocar las células sanas. Fue la primera cirugía precisa a escala celular. Fábricas químicas en miniatura. En 2022, la Universidad de Bonn logró que robots de ADN de 4 brazos ensamblaran moléculas complejas paso a paso, como una línea de montaje química microscópica. El principio ya está probado. Podemos crear ejércitos de obreros atómicos que construyen por nosotros. Pero hay un problema. Estos ejércitos son ciegos y torpes. Siguen una receta simple preprogramada, como robots de una sola tarea en una fábrica de los años 60. Para construir algo tan complejo como un chip o un tejido, necesitan un capataz con una inteligencia sobrehumana que tome millones de decisiones en tiempo real. Un capataz que no solo siga instrucciones, sino que diseñe las instrucciones. Por eso, esta etapa gloriosa de la automatización nos lleva directamente al abismo de la complejidad. Y para cruzarlo, necesitamos la invención más audaz, un arquitecto digital que hable el lenguaje de la materia. El cerebro que convertirá a este ejército de obreros en los constructores de un nuevo mundo. Etapa 3. La inteligencia. El arquitecto que habla el lenguaje de la materia. De nada sirve un ejército de obreros microscópicos si no tienen un plano maestro. La tercera etapa no se trata de fuerza bruta, sino de genio puro. Necesitamos un general que no comande soldados, sino que diseñe realidades. Y ese general ya está tomando forma. Una inteligencia artificial que no juega al ajedrez, sino que aprende a jugar con los ladrillos del universo. No es ciencia ficción. En 2021, DeepMind, creadores de AlphaGo, lanzaron AlphaFold,
Una IA que resolvió en horas un problema que llevaba 50 años estancado: predecir la estructura 3D de cualquier proteína a partir de su código genético. Las proteínas son máquinas moleculares perfectas y AlphaFold aprendió el lenguaje de su ensamblaje. Dio a los científicos el libro de instrucciones de la vida. Pero esto fue solo el calentamiento. En 2024, el mismo equipo presentó Genome, una IA que en solo unos años descubrió 2,2 millones de nuevos materiales cristalinos, combinaciones de átomos que la humanidad nunca había imaginado, con propiedades teóricas revolucionarias, superconductores a temperatura ambiente, catalizadores ultraeficientes, materiales con una resistencia y ligereza imposibles. Lo hizo explorando un espacio químico virtual de 10 a la potencia de 23 posibilidades, un 1 seguido de 23 ceros, a una velocidad que ningún laboratorio humano podría igualar. Esta es la alquimia digital. La IA no sigue reglas, las deduce, aprende las fuerzas ocultas que unen a los átomos y simula billones de combinaciones para encontrar la receta de lo imposible. Se convierte en el arquitecto supremo. Pero un arquitecto necesita constructores. Y aquí es donde el ciclo se cierra. La IA genera el plano atómico perfecto de un nuevo material o un chip molecular. Ese plano, ese código, se convierte en el programa que cargaremos en el ejército de nanorobots de la etapa 2. Ellos serán las manos que ejecutarán la visión de esta mente digital. Así, de la simulación en un servidor nace una instrucción para la materia. Y para convertir esa instrucción en un objeto físico en el mundo real, necesitamos el salto final: construir la fábrica universal, la máquina que traducirá el genio de la IA en átomos perfectamente ordenados. Ese es el umbral de la etapa 4. Etapa 4, la fábrica, donde el diseño digital se convierte en átomos ordenados. De nada sirve el plano maestro más brillante si no podemos construirlo. La cuarta etapa es el puente crítico, donde la inteligencia converge con la materia. No es una metáfora, es la creación de la primera impresora de realidades. Imagina una máquina que no extruye plástico, sino que coloca átomos individuales en la posición exacta, dictada por el diseño de la IA, un lugar donde la alquimia digital se convierte en química programada. Este salto ya ha comenzado en dos frentes: la frontera del silicio, en las fábricas más avanzadas de TSMC o Intel. La litografía de rayos X extrema, EUV, escribe circuitos con líneas de apenas 12 átomos de ancho. Es el proceso de fabricación más preciso de la historia humana, rozando ya el límite físico de la materia. Nos ha enseñado a orquestar la materia a escala casi atómica, pero aún usando métodos top-down, tallando un bloque de silicio. La revolución bottom-up. Aquí es donde la visión cambia. Proyectos como el del MIT en 2023, donde usaron campos eléctricos para ensamblar nanocables semiconductores átomo a átomo de forma autónoma, apuntan al futuro: la autoensamblaje guiado. No tallamos, sino que hacemos que los átomos se organicen solos según un plan. La fábrica del futuro fusionará ambos principios. Será una suite de herramientas que combine hazes de energía ultra precisos como el EUV para activar reacciones químicas en puntos exactos, enjambres de nanorobots de la etapa 2 dirigidos para colocar y unir componentes moleculares, un cerebro de IA en tiempo real de la etapa 3 que supervise el proceso, corrija errores a escala nanométrica y optimice la construcción. Aquí nace lo tangible, pero imposible para la naturaleza: el primer chip molecular con billones de qubits cuánticos perfectamente ordenados, el primer sensor biológico sintético que detecta enfermedades desde dentro de una célula, el primer tejido neural creado desde cero para reparar un cerebro. Pero el producto final de esta fábrica no será solo un objeto, será un nuevo sustrato, un contenedor tan eficiente, resistente y programable que planteará la pregunta definitiva: si podemos construir el mejor hardware posible para procesar información y sostener la conciencia, ¿por qué limitarnos a la frágil biología que heredamos? Esto nos impulsa directamente a la etapa final y más trascendental, la de la transfiguración. Etapa 5. La transfiguración. Cuando la humanidad rediseña su propio sustrato. La etapa final no trata de construir cosas, sino de reconstruirnos. Es la frontera última donde la biología deja de ser un destino para convertirse en un punto de partida. La pregunta ya no es ¿qué podemos hacer?, sino ¿qué podemos llegar a ser? Esta transfiguración no es un salto místico, sino la extensión lógica de las 4 etapas anteriores, del reparar al mejorar. Si la fábrica atómica puede imprimir un hígado perfecto o un implante neuronal que cure el Alzheimer, restaurando conexiones con precisión molecular, un logro ya en desarrollo con interfaces cerebro-máquina como Neuralink, entonces la medicina deja de ser reparación para convertirse en actualización. El cuerpo versión 1.0 se convierte en obsoleto, del sustrato biológico al digital.
universal. El proyecto más ambicioso de nuestra era no es llegar a Marte, sino descifrar el código de la conciencia. Iniciativas como el Brain Activity Map Project buscan cartografiar cada conexión neuronal. Si la IA, etapa 3, puede simular el universo atómico, ¿por qué no podría simular una mente? El objetivo no es copiar, sino trasladar, migrar el patrón único de pensamientos, memorias y esencia de un sustrato frágil, el cerebro, a uno durable y optimizable, un sustrato sintético, atómicamente ordenado, creado por la fábrica de la etapa 4. Del Homo sapiens al Homo cosmicus. Aquí, la tecnología deja de ser una herramienta para convertirse en un hábitat. Un cuerpo de carbono y agua no puede sobrevivir en el vacío interestelar, en la atmósfera sulfúrica de Venus o en un viaje de milenios. Pero una mente encarnada en una matriz atómica programable sí podría. Sería una conciencia encapsulada en una obra de arte de ingeniería atómica, indestructible, eterna, libre de las ataduras de la biología y del planeta. Este no es un sueño especulativo, es el horizonte lógico hacia el que convergen la nanomedicina, la ciencia de la conciencia y la ingeniería atómica. Ya hemos dado los primeros pasos, desde las primeras prótesis neuronales que devuelven el movimiento, hasta los experimentos de criónica que apuestan por una futura reparación molecular. La transfiguración es la coronación del Plan Verne. Es el momento en que la humanidad, habiendo aprendido a leer y escribir el lenguaje de la materia, se escribe a sí misma de nuevo, no para negar nuestra humanidad, sino para cumplir con su potencial más profundo, trascender nuestros límites y convertirnos, por fin, en ciudadanos de un cosmos que ya no nos es ajeno, sino que se convierte en nuestro hogar natural. Julio Verne soñaba con dominar los elementos. Nuestro sueño es más profundo, dominar la arquitectura de la existencia. Estas 5 etapas no son ciencia ficción, son la hoja de ruta que se escribe hoy en códigos de silicio y reacciones químicas. Es el camino desde ser una chispa de vida en un rincón de la galaxia, a convertirnos en la conciencia misma del cosmos. El viaje ya comenzó y la próxima página de la historia humana no se escribirá en papel, se programará átomo a átomo.